Fuimos morbosos, fuimos turbulentos, fuimos demasiado atrevidos, fuimos violentos, tremendamente cuestionados. Sin embargo, al tercer año éramos llevadores de todos los premios que otorga la televisión chilena. Mucha gente lo veía, gozaba viéndolo, pero tenía mucho poder en admitirlo que lo había visto. Su cuerpo totalmente distorsionado por el impacto quedó aquí. Estaba el problema de que la gente pensara, pero cómo fomentan de alguna manera el delito, las cosas que ocurren en la vida real cuando una persona ha sido víctima de algún problema y entonces se toma venganza por sus propias manos. Las graves consecuencias de su delito. Cuando vi que no había libreto dije, entonces sí, pues, entonces la cuestión es como rasca. ¿Qué es, en definitiva, un mea culpa? Admitir un hecho, pedir perdón o una extraña manera de querer reparar lo irreparable. Hoy está en su mejor momento, ya que después de mucho logra el respeto de la crítica y el público. Veamos a continuación el mea culpa de Carlos Pinto y su equipo. Por supuesto, aquí, en Expediente B. ¡Abre mierda! El año 1993, nuestra pantalla chica se salpica de sangre. La razón, nace Mea Culpa. Un programa que provoca todo tipo de especulaciones y críticas y que por sobre todo convierte a gran parte de los chilenos en verdaderos adictos a sus estremecedoras historias. Y el ganador al premio Reality Show es el programa Mea Culpa de Televisión Nacional y Carlos Pinto. Mea Culpa de Televisión Nacional de Chile. Mea Culpa recibe el premio al Reality Show, el premio Apple. Mea Culpa es un cuento. Yo le cuento cuentos a la gente y a ratos se los cuento al oído. Solo falta comenzar con Eras una vez y sería un cuento. Yo creo que su gran éxito se basa en tener una excelente línea dramática. Lo cual te vuelve a decir que cuando una historia está bien construida, logra captar el interés de la gente y mantener el interés de la gente durante el tiempo que dure la exposición del programa. El premio APES 1996 es para Mea Culpa de Televisión Nacional, realizado por Carlos Pinto. De hecho, no soy un periodista policial. Y he hecho el programa policial más reconocido en nuestro país. Casos reales, recreados por desconocidos actores y testimonios a cámara de los verdaderos victimarios hacen que el programa llame la atención desde sus inicios. 12 años después de su primera emisión, Mea Culpa se caracteriza aún por su alto impacto. Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un mirón, y un mirón intruso, que le gusta ver este tipo de cosas, este tipo de hechos que si no te pasan, te gusta saber cómo son.
La idea de realizar el programa nace de la productora Nuevo Espacio y del destacado productor de televisión Patricio Polanco. Carlos Pinto se une más adelante al proyecto. Sin embargo, su carrera televisiva ya estaba asociada al tema social y en especial al carcelario. Un productor del programa se acercó y me dijo que querían hablar conmigo en el canal y era para asignarme la posibilidad de participar en un programa que se llamaba Mea Culpa, cuya temática era muy afín con lo que yo estaba haciendo. Yo estaba en Informe Especial y uno de los programas de más éxito que hubo en esa temporada se llamaba La Cárcel de los Niños. Entonces era tremendamente afín con lo que yo había hecho. Y el cariño y el afecto parece que no estaba en tus libros, estaba antes, ¿no? No, no estaba en mis libros, estaba antes, sino que más que nada los conocí acá. Desde hace una década, la mayoría de los jóvenes entre 16 y 18 años que entran en conflicto con la justicia deben ingresar al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Lo cierto es que esto es una cárcel de adultos, donde solo 3 de las 5 torres fueron cedidas provisoriamente a los menores. Sin embargo, el tiempo ha pasado, nada ha cambiado y este lugar se ha transformado en una verdadera escuela del delito. Pinto lleva desde su juventud el bichito del cine y Mea Culpa le da la oportunidad de aprender el arte de contar historias. Además de conducir el programa, lo dirigirá. El 2 de junio de 1993 sale el primer capítulo al aire. Para apaciguar a una crítica que podría mostrarse dura frente al tema del delito, el equipo del programa decide poner a la periodista Cecilia Serrano como presentadora. Muy buenas noches. Televisión Nacional de Chile inicia hoy un nuevo programa que aborda de una manera totalmente diferente un tema de gran interés y actualidad en nuestro país, el delito. Mea Culpa es un espacio en el que usted podrá conocer paso a paso cómo se prepararon y llevaron a cabo diversos tipos de delitos que en su momento conmocionaron a nuestro país. A mí en lo personal no me afectaba. Yo me aposté y me jugué por el producto y creo que fue una buena apuesta. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Pero Brenda, ¿qué te hice? Dame el último beso. Principalmente era una opción de Carlos, de tener la idea de que los personajes fueran lo más desconocidos posible, los que interpretaban los roles de los protagonistas de la historia, para que se produjese una sensación de realidad. En la medida que los personajes no fueran identificados por el público, podía ser el tipo de la casa al lado. Un rasgo de extraña humanidad surgió esa noche en Mario. En su lógica agonía buscó los brazos de su mujer para morir junto a ella y cerrar como Romeo y Julieta este trágico capítulo. El desenlace de esta historia, sin duda, fue trágico. Los restos de Brenda Jara se encuentran aquí en el patio de los comunes del cementerio metropolitano desde agosto de 1900. Con la salida al aire, se calma la ansiedad del equipo frente a los resultados de su nuevo programa. Pero los sentimientos serán agridulces.
Por una parte, destronan a Martes 13 y marcan una sintonía histórica en la televisión, pero por otra, la crítica los hace pedazos. Las puñaladas y hachazos iban esta vez dirigidos a Carlos Pinto. Es como para decir, ¿y esto? ¿Quién me viene a ensuciar la pantalla? Quizá yo también lo hubiese dicho, ¿no? Sin embargo, las críticas fueron lapidarias. Lapidarias, realmente. Los 2 primeros años yo fui sindicado con el dedo, o sea, realmente me culpaban a mí, poco menos, de todo lo que estaba pasando. Era ciertamente el responsable de la imagen y todo eso. Pero hubo gente que se cerró los ojos frente a Mea Culpa. Ver Mea Culpa era fatal. Y había gente que lo veía y que decía no verlo porque no era bien visto verlo. Cuando Mea Culpa recién salió al aire, era un programa de poco prestigio. Es decir, era casi el blanco preferido de los críticos. Se lo calificaba como de morboso, como de un programa que perseguía entretener morbosamente. Es un programa que no hubiese durado ni un segundo, a no ser por la cantidad de rating que tuvo, que fue lo único que lo defendió para seguir adelante, o si no, no hubiese existido. ¿Qué hay detrás de este gesto en realidad? Para Gabriela es un dilema. Sin embargo, para Rubén, esta es razón suficiente para poder hacer gatillar su extraña conducta. Mea Culpa es calificado en la época como un programa morboso y truculento. Críticas que se han apaciguado en nuestros días, pero que todavía persisten en algunos sectores. Y es natural que los críticos hayan querido hacer todas sus aprehensiones y de alguna manera, aunque era esperable, también fue bueno porque eso ayudó también a moderar el tono del programa y a que se convirtiera en un clásico como es hoy día, ¿te fijas? El Mercurio nos hacía tira. Chile es un país que lee noticias pero lee titulares. Y el gran atractivo que tenía Mea Culpa es que no solo te mostraba el titular, sino cómo se había desarrollado la historia, el crimen y de dónde venía había un desarrollo de personaje. Esta noche fue particularmente horrenda. Luis y Gustavo desenterraron a su víctima y la llevaron al baño. Sus propósitos eran más oscuros incluso que el día de la muerte. Lo único que ellos tenían en su mente era deshacerse de su cuerpo a como diera lugar. De truculento no tenemos nada, porque lo que mostramos es una realidad. Es la realidad que está en toda la familia, es la realidad de la violencia, la realidad de las drogas, de todo. Entonces, bueno, de ahí uno empieza a entender y tratar de defender un poco el programa. Luego de dividir el cuerpo de Carlos Pérez en 3 partes, estos hombres se dieron a la faena de ir a dejarlo en lugares desolados, suponiendo que de esta forma se desprenderían de toda culpabilidad. Yo creo que siempre que te preguntan en qué trabajas y tú dices yo trabajo en Mea Culpa, siempre la gente va a tener una opinión al respecto. Como siempre está en boca de todos. Dentro del patético cuadro que representan todos los consumidores habituales cuando vuelven a la calma, Patricio se incorpora ahora con propiedad, solo que debido a la secuela de su accidente, la llamada angustia post-consumo, la vive con particular dramatismo. Muchos de los rostros que hoy reconocemos en pantalla debutaron en Mea Culpa, como es el caso del actor Íñigo Urrutia. Ese fue el primer trabajo que hice televisivo y el primer año de escuela de teatro. Que me llamaron, qué sé yo, y fue súper bueno trabajar también con Carlos Pinto porque, no sé, era otro género, tenía como las cosas súper claras y era como entretenido. A mí me gustó el trabajo que hicimos. A mí me tocó ir a Arica, conocer a Arica, entonces fue como todo muy choro. Para narrar las historias, Pinto y su equipo buscan el máximo realismo posible, para lo cual la elección del protagonista es vital. Mea Culpa tenía como objetivo en general de que el protagonista se pareciera al verdadero.
Entonces muchas veces se busca al actor por un poco la fisionomía, obviamente siendo actor siempre, que tenga el máximo parecido al protagonista. Dame la plata. La víctima quedó gravemente herida, instancia que aprovechó Patricio para escapar del lugar, no sin antes de llevarse la cartera con los dólares. Y en el recinto penal de Puente Alto encontramos al que es ahora Patricio Figueroa. La etapa más linda de su juventud la ha vivido tras las rejas. En su lenguaje tan propio del argot de la cárcel, se devela todo lo que ha tenido que aprender para sobrevivir. Lo que ya se ha transformado en un mito urbano es real. Carlos Pinto inventa los libretos en el minuto mismo en que las recreaciones se van a realizar. Ya en el medio como que se comentaba, Carlos Pinto no tiene libreto. Va a decirlo honestamente, ¿cómo va a ser tan rasca? ¿Ya? Pero a mí no me había tocado nunca. Ahora, cuando vi que no había libreto, dije, entonces sí, pues, entonces la cuestión es como rasca. Pensé interiormente, ¿te fijas? Lo cual le pido 1000 disculpas y públicas disculpas porque no es rasca. O sea, es una manera de trabajar que cuando tú ya la tomas, te das cuenta de que lo que busca él es la naturalidad absoluta. Escribir los guiones en terreno, la necesidad fue permitiendo que el programa se hiciera de este modo. Básicamente porque no hay tiempo. Entonces, mientras se preparan las cámaras y todo eso, yo le escribo el texto a los actores, tienen justo el tiempo para aprendérselo y como arte de magia coinciden ambas cosas. Pero la improvisación de los libretos no es el único sello de Pinto y su mea culpa. El nuevo examen al cadáver pretende ser más acucioso que el anterior. Las fuertes imágenes mostradas por Mea Culpa marcan claramente una diferencia con lo que hasta el minuto se mostraba en pantalla. Así, el equipo decide agregar un elemento que calme a los indignados críticos. Su cuerpo totalmente distorsionado por el impacto quedó aquí como una evidencia de la presión psicológica que lo condujo a este crimen múltiple. Segundos más tarde, Carabineros descubrió... Estaba el problema que en realidad esto se iba a prestar para muchas críticas, de que la gente pensara, en fin, pero cómo fomentan de alguna manera el delito, el cometer delitos, el asesinar personas, en fin. La gente del canal lo consideró tan fuerte, el programa, que encontró necesario que hubiese un foro con un especialista. Era el caso de Rodrigo Hidalgo, que como cada mea culpa nos deja muchos temas sobre los cuales reflexionar. Y yo era la conductora de ese panel. Yo la verdad que lo hice a mucho honor, con muchas ganas. No fue fácil introducirlo, pero bueno, a poco andar ya 2, 3 capítulos que íbamos haciéndolo, ya se iba soltando la mano. Los especialistas entendían más cómo se hacía. Poco a poco, Mea Culpa se gana la aceptación de parte importante de la crítica televisiva. De esta forma, la presencia de Cecilia Serrano y el panel de expertos ya no se hacen necesarios. Y las recreaciones junto con las entrevistas finales son suficientes para contar buenas historias. Eso sí, hay un sello del programa que logra sobrevivir a los cambios. Hemos visto cómo la narración desarrollada por Carlos Pinto es uno de los ejes fundamentales dentro de Mea Culpa, es decir, la forma que tiene él de contar la historia. Poco a poco va creando un personaje que llama la atención del público y la crítica, esta especie de fantasma que aparece sin que uno sepa de dónde. Esto es uno de los elementos más enganchadores a la hora de ver el programa.
qué pasa por la mente de estos hombres en los últimos momentos de su vida, es difícil saberlo. Quizás miedo, o a lo mejor rabia, o tristeza. ¿O quién dice que su alma no solloza y se retuerce por un perdón que nunca fueron capaces de esbozar? El camino hacia la muerte ya no tiene retorno. 2 pelotones de 8 fusileros cada uno tienen la irreversible misión de acabar con la vida de... La participación de Carlos en estas apariciones fantasmales, que un poco la gente está acostumbrada a sorprenderse, están conversadas desde el primer capítulo. Esta mujer está siendo invadida por extraños pensamientos. Todo indica que ama a sus hijos, pero ahora ese afecto está nulo. ¿Por acá es? Sí. Pleno campo esta cuestión que hace por acá. En realidad esta pareja está destruida hace muchísimo tiempo. Lo que ellos debieron hacer fue separarse. Cuando sale, qué sé yo, Francisco Reyes en una teleserie, le dicen, firme un autógrafo. Al autor de Mea Culpa le dicen, pero ¿cómo pudo hacer eso usted? ¿Y por qué está libre? No logra salir del plano de la ficción. Pues entonces esa aparición tenía la única finalidad de en un momento determinado romper con la ficción. Esta llamada realizada a sus eventuales compañeros de ruta, Cuesta y Correa, por supuesto no tuvo respuesta. El adiós de esta madre e hija es como el de todas las mañanas. Laura al colegio, la señora Delia al mercado. Ciertamente ninguna de las dos podía intuir que esta despedida sería la última. Siempre aparece Carlos en los momentos más inopinados. Debo confesarlo, y a Carlito no me va a llamar más con esto, que a mí me da mucha risa. Yo digo, ojalá, Carlos, que a mí nunca me toque que tú aparezcas, porque me va a dar risa. Porque, claro, hay que dejar la escena ahí donde Chamumiaes, para que él pueda aparecer. Efectivamente, la amistad entre estos dos jóvenes se había consolidado. En esta ilusionada cita Palmenia ha entregado una vez más toda su candidez. Esta adolescente no alcanzó a tomar el bus. El nuevo examen al cadáver pretende ser más acucioso que el anterior. Sí, eso ya es glorioso. Desaparecí incluso. Creo que eso ha sido una de las más especiales, porque, claro, se me ocurrió hacerlo ahí dentro del taxi. Si querés, yo te llevo a tu casa, si es que vas para allá. Esta ingenua e inocente oferta esconde los instintos más oscuros de Fernando Mosilla. Él no está aquí por azar, sino producto de una planificación. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Pásate para adelante mejor. Las apariciones de Carlos Pinto tienen ya vida propia y son para muchos un elemento de culto. Hubo un momento que yo quise sacar eso del programa. Y en el canal me dijeron que había unos estudios hechos en un focus group que decían que por nada del mundo debía sacarse eso. Y nunca lo pude sacar. Y el ganador al premio Reality Show es el programa Mea Culpa de Televisión Nacional y Carlos Pinto. El premio APES 1996 es para Mea Culpa de Televisión Nacional, realizado por Carlos Pinto. No te deseo mal, pero ojalá te echen del canal y te vaya a hacer un estelar a otro canal de televisión y compitáis con Mea Culpa. Mea Culpa derribó en algún minuto también a Martes 13. Fue una de las crisis más grandes quizás que tuvo Canal 13 en su minuto, cuando tuvo que despachar ese programa que le había dado tantos buenos resultados. Nunca obtuvimos menos de 36 puntos. Nunca. Entonces tú dices, ¿qué es esto, no?
que el promedio actual del programa es sobre los 38 puntos en verano. Es el hecho que el programa te marca determinado puntaje y ese puntaje no baja sustancialmente en los comerciales. O sea, tiene 42 puntos y en los comerciales baja 38. Eso es increíble, absolutamente increíble. Detrás de la figura de Pinto existe un grupo importante de profesionales que trabaja minuciosamente para sacar adelante cada programa. A pesar de las exigencias y de estar en una permanente carrera contra el tiempo, el equipo permanece unido. Te diría que hay un ambiente mucho más profundo que el puro trabajo. Mucho más profundo, es decir, la gente se quiere más allá de que si tú haces cámara, haces sonido, eres periodista o en fin, no estás editando. Y abre la maletera atrás. Va para siempre. Bien. Ya, cuidado, la dejas ahí. Te queda ahí, toma el bidón. Lo tiráis, tendréis con el bidón para allá y lo tiráis al centro. Ahí te vas. ¡Acción! Carlos sabe cómo trabajar los grupos humanos, cómo sacarle el talento que tiene cada una de las personas, desde el junior hasta el tipo más importante. Nos vamos atrás y hacen el último texto y salen. Entonces, eso mismo que tú sentiste, tiene que sentir el espectador. Esa impotencia por el año. Entonces, veo que se apoya mucho con su equipo de producción. Son realmente un equipo que lleva muchos años juntos y que realmente se apoyan, se insinúan y se aceptan las soluciones que a esto le dan. De Pablo, lo pierdo cuando pone el cuchillo. Pablo, muéstralo un poquito a la cámara y ojalá lo puedas encontrar tú. Eso. Porque no sé lo que le está poniendo en el cuello. ¿Me entiendes? Claro. Acción. Ángelo, transformado en una bestia inconsciente, hirió de muerte a esta mujer inocente y desvalida. Por supuesto, no hubo razón para tanta masacre. Luego, con el estúpido sentido de no dejar huellas, se propuso lo peor. Con aquella benzina recién comprada, roció el vehículo con claras intenciones de llevar a cabo un acto aún más macabro. ¡Vamos, acción! ¡Silencio! ¡Silencio! Quemar el auto con el cuerpo moribundo de aquella madre en su interior. Vale, ya, suficiente. Muchachos, que me ayudan. Aprovecha a ponerlos mojados ahí. Te la mandaste, viejo. Nosotros somos casi una familia, porque vivimos grabando y viajando. Entonces, a ver, cuando termina una entrevista de Mea Culpa, uno siempre se va junto, ¿no? Cada uno para la casa, nos vamos en la misma camioneta y se comenta. Y ahí es muy interesante porque, por ejemplo, personas como el camarógrafo, el asistente de sonido, todo, dan su opinión también. Sin buenas historias, Mea Culpa no existiría y el equipo lo sabe. Así, parte importante del trabajo del programa es realizar durante cada temporada un barrido por prensa, cárceles y tribunales, hasta llegar a lo que serán los nuevos episodios. Se hace un largo recorrido por todos los lugares que puedan premunirnos de casos que sean realmente historias. Porque, bueno, hoy día la población penal debe bordear los 35.000 internos y cualquiera podría pensar que hay 35.000 historias, que de hecho las hay. Pero historias para Mea Culpa de esas, no sé si la 10ª parte de ellas pueden servir. Yo tengo que investigar, buscar las historias. Que tú no puedes llegar como periodista. Que si tú causas una mala, no sé, no confían, chao, te cierran y no quieren hablar contigo y te hacen un escrito y no te reciben más. Lisbeth Fausto Mamani. El primer diálogo es soy inocente. Y lo malo es que dentro de eso más de algún inocente hay. ¿Cómo lo reconoces tú? Una de las gracias del Mea Culpa es que generalmente son tipos primerizos
y que en ningún minuto de su vida llegaron a cometer algún delito que hace que estén, digamos, en la situación que se encuentran. Escogidos los casos, comienza la etapa de grabación, dentro de la cual uno de los momentos más difíciles es la entrevista que Carlos Pinto realiza al verdadero culpable. Conductor y delincuente se ven las caras. Y cuando me enfrento a esa persona, sé lo que hizo y cómo lo hizo. Incluso tengo hasta una suerte de perfil psicológico de él, de manera que cuando me siento una suerte de Robin Hood de la gente, me daban ganas en un principio de enfrentarme a él, de golpearlo así. Uno de los casos más emblemáticos de Mea Culpa es el del Joya, Michel Torres, quien asesinó a un hombre dándole 19 puñaladas. Michel no se ha dado cuenta, pero esta noche está a punto de cruzar la delgada línea que separa a un simple ladrón de un alevoso homicida. La verdad es que yo cuando conocí la historia la hallé de una violencia inusitada. Yo siento que lo que él hizo fue terrible. De verdad, cuando lo tuve en el papel, lo odié. Me dio miedo porque estaba todo el ímpetu de la juventud, esta cosa de sentirse dueño del mundo. Van a estar todos a mis pies, yo hago lo que quiero. Es decir, me asusta ese tipo de criminalidad a mí. Encontrarme con alguien que no va a tener empacho en enterrarte un cuchillo si es necesario, que no hay diálogo posible, ¿no? Realmente eso me pasó. ¿Qué pasa, weón? Que no me deja tranquilo. Aquí se hace lo que yo quiero, ¿oíste? Suéltalo, weón. ¿Ah? No me hagas daño. Quédate tranquilo, weón. ¡Quédate la cabeza! ¡Cállate! ¿Ah? Michel Torres se encuentra recluido en la cárcel de Colina y desde ahí cuenta lo que significó participar en Mea Culpa. No es fácil tanto ni para ellos ni para uno el ceder ante una entrevista así o mostrar la vida a la sociedad de esa manera, porque no es algo digno de que uno hizo. No estáis mostrando la Copa Libertadores, no estáis levantando un trofeo, estáis levantando algo malo. Incluso volví atrás a recordar todo lo malo, lo feo que hiciste. ¡Suéltalo! ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Paciente no quiere nada conmigo. ¡Suéltalo! 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 Absolutamente superado por las drogas y el alcohol, Michel, sin ningún rasgo de conciencia ni humanidad, le propinó 19 puñaladas al peruano Juan Guaita. Por su parte, Jorge, totalmente maniatado, escuchó los gritos y supuso lo peor. Luego de aquel bestial asesinato, tuvieron la osadía de robar joyas y llevar a cabo un insólito rito post-mortem con su víctima. La actitud paternalista que tuvo con su entorno familiar adquirió aquí madurez. Por primera vez este joven se preocupó de sí mismo. Es uno de los pocos seleccionados para desarrollarse en el sector laboral de Colina, donde ha llegado a transformarse en un verdadero empresario mueblista. Lleva 10 años aquí, se casó y tuvo hijos. Este es el verdadero Michel Torres Flores. Ahora, un hombre cambiado por la fuerza del dolor. Michel, has cometido un crimen atroz. La imagen de esa víctima aún permanece en tu mente. Está ahí y va a estar. Va a estar, pienso siempre. No se olvida. La entrevista fue en mi pieza, en mi dormitorio arriba. Fue larga, se tuvo que hablar harto. Sí, se habló de toda mi infancia, mi juventud, lo que conllevó a la delincuencia, mis compañeros, mi familia. Entonces, fue larga, fue de doble, una entrevista de 2 horas. Yo busqué al ser humano que había ahí. Y era un ser humano extraordinario. El Michel era un ser humano extraordinario, que vivió estoicamente, en el verdadero sentido de la palabra,
su prisión. Nunca alegó, nunca discutió, nunca puso mejores abogados para que le levantaran la pena. Él asumió estrictamente lo que la justicia le dio, que es una condena larga, que yo las llamo condenas eternas, aquellas en las cuales uno ya no tiene nada que hacer en la cárcel. Entonces que después te lo muestra la tele, que te haga eso, volver ahí mismo. Y ahí en verdad que te ponía a recordar, cuando yo me puse a ver el programa, empecé a recordar sí de cosas que no recordaba. Sí, después hice esto, pero después me di cuenta en qué estoy haciendo. ¿Por qué tengo que estar de nuevo machacando mi memoria? Machacando mi espíritu, mi alma, mis sentimientos, con esto. Si ya salió, ¿sabes qué? Y me fui. No terminé de ver el final del programa. El joven Michel Torres, apodado El Joya, tiene 29 años. Es considerado por Gendarmería como un reo rehabilitado. La grabación de la entrevista de Michel se realizó sin ningún problema, pero el equipo de Mea Culpa no puede decir lo mismo de otras, en las cuales han corrido riesgo de muerte. Por favor, mi capitán, ¿se puede alojar? Pero ahora pides derechos, si en ese momento no te dio vergüenza. ¿Tú crees que los jóvenes no tenían derecho a vivir? Meterse en el medio criminalista es algo tremendamente complejo. Enfrentarse a un asesino que cometió un crimen irracional y fuera de cualquier lógica es una de las cosas más difíciles. Sin embargo, el equipo de Mea Culpa debe hacerlo, empatizar con él, lograr sacarle la verdad y ponerlo en la pantalla chica. Parte de las grabaciones del programa se realizan dentro de las cárceles y el equipo debe moverse con gran cuidado. Una mirada malentendida o simplemente el enojo sin motivo de un delincuente puede costar caro. Reconocen a Carlos y eso a veces es muy incómodo porque está todo el penal gritando oiga, don Carlos, oiga, don Carlos, oiga, don Carlos. Y no se puede grabar. Y sientes la presión de toda la gente encima tuya, si estén o no estén. La gente cuando vuelve a una entrevista sin duda no vuelve con la misma cara. Te toca enfrentar a un victimario, a un tipo que de alguna forma fue el responsable de la muerte de otro ser humano. ¿Pensaste en algún momento dejarlos abandonados en el desierto? Bueno, sí, eso era el caso, ¿no? Dejarlos amarrados y no hacerles daño, pero creo que en ese instante perdimos la cabeza realmente. Entonces estar a menos de 2 metros, así como estoy contigo, de alguien que mató, es fuerte. O sea, ya eso como que te deja un poquito descolocado. Pero porque yo no sé si mañana va a estar vivo o estar muerto. Bueno, de acuerdo a la ley chilena tú debías estar muerto. Tú fuiste juzgado a una condena que incluye la muerte. Por una parte también hubiera sido mejor. ¿Qué hubiese sido mejor? Morir. En más de una ocasión el grupo, en especial Carlos Pinto, ha temido por su vida. Un gendarme le mostró a Carlos Pinto dónde estaba trabajando en un taller cerquita el otro implicado en la causa. Y él se negó a dar la entrevista, no quiso. Carlos le insistió, le dijo, bueno, no había sido tan valiente, ahora le tienes miedo a una cámara, a mis preguntas, ¿qué es lo que pasa? Algo así fue. Y el tipo se levanta y bueno, en la mano tenía una herramienta con la que estaba trabajando ahí. Esa herramienta obviamente era una amenaza bastante directa a nosotros. ¿Tú no quieres dar la cara ahora? ¿Ah? ¿Eso es cobardía? Eso es cobardía. ¿Aceptas eso? Bueno, así como usted lo llama. Así como usted lo llama. Quisiera preguntarte qué te llevó a matar a 2 jóvenes aquí. Contéstame eso y me regreso. Teniente. Por favor, mi capitán, ¿se puede alojar? Pero ahora pides derechos, si en ese momento no te dio vergüenza. ¿Tú crees que los jóvenes no tenían derecho a vivir? Ahora pides derecho. Y en ese momento esos jóvenes, capitán, no tenían derecho a vivir.
Yo creo que el respeto del ser humano es dirigirte y decir, ¿sabes qué más? Siento arrepentimiento, pero no sientes nada de eso. Y lo lamento. Otro importante incidente ocurrió dentro de la cárcel de San Miguel. Con el equipo de producción fuimos combinados por ellos a un cuarto piso, donde los gendarmes me dijeron, ni nosotros subimos ahí. Si usted quiere subir ahí, tendrá que firmar un papel o tendrán que decirle que se responsabilizan, porque no es llegar y subir. Pero la invitación me pareció correcta y fuimos. Y cuando yo iba subiendo, algunos que me reconocían recién se daban cuenta que qué hacía yo ahí. Y esto parecía el Paseo Ahumada, o sea, divisiones con sábanas y frazadas, con cordeles colgando. Permitían las divisiones de cada espacio para ellos. Y se acerca uno y me dice a mí, así que vos te ganás la plata con nosotros. Y me arrincona en cierto modo. Y me dice, no nos pasáis nada a nosotros. Bueno. Lo único que hice fue mirarle, le dije, ¿quién viene con cámara y muestra su realidad? ¿Quién lo hace, compadre? Y le golpeo el pecho. ¿Quién lo hace? Mira cómo viven. Y esto lo quiero mostrar yo. Más allá de los peligros, los miembros del equipo recuerdan los casos que más los han impactado. Estas imágenes no dejaron a nadie indiferente. Así, con una violación, se inicia la relación de Juana Candia con quien más tarde sería su esposo. Cuando tenía 15 años, sus padres la obligan a casarse con su violador. Pero su vida solo fue una escalada de violencia. Siempre ella fue la víctima. Juan, cada vez que se emborrachaba, golpeaba a su esposa. Como consecuencia de una de las golpizas, su primer hijo enfermo murió al desconectarse de la medicina necesaria. Otro caso que me recuerdo fue el de Juana Candia. Ella había sido condenada por la muerte de su marido, a la cual ella efectivamente sí lo había matado, pero la mujer había sido golpeada en innumerables ocasiones, prácticamente se había salvado de la muerte por un pelo, y ese día de Navidad su marido volvió más borracho que nunca y con intenciones serias y concretas de matarla. Ella se defendió, le dio muerte. En la cárcel de Concepción, Juana Candia cumple condena por 10 años y un día. Gracias a que el caso de Juana Candia fue presentado en Mea Culpa, la mujer obtuvo el indulto presidencial. No. Un minuto y vamos. Llegamos a Chuquicamata a hacer un caso que era emblemático, que eran los agentes de la CNI que robaron el Banco de Estado. Y era muy importante para nosotros hacerlo porque estábamos recién en los albores de la democracia y estos casos siempre permanecieron allí escondidos, como tantas cosas que se han ido develando recién hoy día. Y nos atrevimos a hacer ese caso. Guillermo Martínez tenía miedo, pero aún así consolaba a su colega, sin imaginar siquiera que solo le restaban minutos, quizás segundos de vida. ¡Ya! Y allí hicimos los ensayos y allí pretendimos grabar. Pero mientras estábamos en eso nos dimos cuenta que encontramos una cosita así media metálica y paremos, esto parece ser algo del ejército. Y llamamos a un personal. Tengo entendido que fue investigaciones y el campo se estaba minado. O sea, nosotros haber grabado ahí probablemente habría sido la última imagen que grabamos. Y estuvimos largo tiempo prácticamente viviendo en Calama y en Chuquicamata para llegar a cabo de forma tan fidedigna ese caso, en el mismo banco que se hizo el robo, en los mismos lugares que ellos vivieron. Fue una experiencia muy buena desde mi ángulo, de verdad. Yo lo recuerdo muy trabajoso el caso, porque fueron 2 semanas de intenso trabajo sin parar, pero a la vez el resultado fue glorioso para mí. Yo
Yo creo que indudablemente el de alto auspicio. Por lo que significa, ¿no es cierto? Por estar en el mero lugar donde sucedió. O sea, hay conocer a la familia, son 15 familias que estaban con nosotros. Fue el propio detenido Julio II Pérez Silva, de 38 años, quien condujo a Carabineros hasta el lugar donde había ocultado a sus víctimas. Alto Auspicio fue como bien difícil, además que yo ahí me sentí como más ingenua, porque era un caso que además que se utilizó mucho más políticamente para todo tipo de cosas. Los trabajos, que comenzaron a las 5 de la madrugada en el sector sur de Alto Auspicio, arrojaron como primer resultado el hallazgo de 4 cadáveres enterrados. Cuando fuimos a hacer el tema de las desapariciones del Alto Auspicio, estuvimos, si no en las mismas casas, muy cerca, y estaban las mamás o los papás de esta niñita. Y es muy desagradable. Es muy desagradable. O sea, mientras menos se metan, ojalá que no estén, porque nos pasó a estar recreando la escena de del último minuto que una madre vio a su hija cuando se despide al colegio, pero nunca más volvió. Y la mamá estaba al otro lado de la muralla, o sea, mirando por una ventanita esto. En agosto próximo, la ministra dará a conocer la sentencia de Julio Pérez Silva. Trascendidos dicen que podrá ser condenado hasta 100 años de prisión. Luego de 11 temporadas al aire, el año 2004, antes de comenzar la última temporada, Mea Culpa sufre un fuerte golpe que el equipo cree no poder resistir. Mea Culpa, a punta de no cesar ni cambiar su estilo, comienza a transformarse en el programa líder de sintonía que es hasta hoy. Incluso cuando compite con todos esos programas emblemáticos, donde abunda el humor de doble sentido, los musicales y las mujeres bonitas con poca ropa. Señoras y señores, pasapiola. Con 11 temporadas en el cuerpo y decenas de casos ya contados, Carlos Pinto debe enfrentar durante el ciclo 2004 a un fuerte oponente. Este año nos tocó competir contra uno de los programas más fuertes que estaban en la televisión chilena, que se habían adueñado el día lunes, que era Morandé con compañía, un programa que va todos los días de la semana y que ese día marcaba 30 y tantos puntos, 28 puntos, en fin. Sin embargo, el canal decidió que era el lugar donde teníamos que ir porque los otros días ya estaban asignados a otras producciones. Y este es el último para la festejada. Me engañaste, me dijiste que me ibas a pasar. Competir con Morandé fue para el equipo de Mea Culpa una dura noticia. Mira, de hecho, así voy a contar una infidencia. Este año, que ha sido el mejor año para nosotros, los análisis nuestros fueron que iba a ser el peor año. Cuando el canal decide que yo vaya contra una gran competencia como la de Quique Morandé, el primero que se negó fui yo también. Porque consideraba que no tenía armas para luchar. Mira, ahora te voy a pasar el silicómetro, mira. 1, 2, 3... ¡Tony, sácame de aquí! Mea Culpa dignamente obtuvo excelentes resultados, resistió la competencia y más aún le ganó ampliamente. Pero nos sorprendió, yo creo que esto de las guerras y rating de cosas del Quique ayudó bastante, pero es curioso que siempre Mea Culpa sea el año que se va junto al programa de los otros canales que esté mejor. Por ejemplo, el año pasado Vértigo o Contacto o no sé qué otros programas. Y siempre le va bien. Lo interesante es que un programa, habiendo sido tan criticado, haya podido cruzar esa barrera y transformarse en un programa de culto. ¿Te fijas? Ese fue el gran desafío. Creo que Mea Culpa, lejos de haber ganado y haber revertió esta situación en la cual era criticado, mirado menos por la intelectualidad, por mucha gente en la televisión, hoy día es un referente, es un faro para mucha gente. O sea, al final el tiempo le dio la razón. Pinto aún no encuentra explicación al tremendo éxito de Sintonía en su última temporada. Yo agradecido mucho que el programa haya gustado este año, que haya gustado tanto como que haya tenido más rating que todos los años del que estamos presentes. Pero también me asusta porque yo pensaba que ya estábamos despidiéndonos. Porque si el programa le iba mal, yo iba a proponer no hacerlo más.
El fenómeno de Mea Culpa no es único. El día menos pensado y el cuento del tío confirman que Pinto y el alto rating van de la mano. Yo creo que la respuesta del público, que se grafica, te digo, en un constante apoyo, ha sido un premio muy grande en esta etapa, en que yo pensaba que esta naranja no daba más jugo. Así, de verdad lo digo. Nosotros estipulamos un año para cerrar las puertas, sino definitivamente pensar en hacer otras cosas. Y el programa nos dio más rédito que nunca. Que nunca. Y nos ha dado, a mí en lo personal, un eco profesional muy grande. En todo sentido, me han dado premios por todos lados y el canal me ha abrazado tantas veces al programa al aire y la prensa por primera vez nos trata extraordinario. Es decir, todos bien. Hemos exhibido un programa repetido este año, que en su primera exhibición marcó 33 puntos, o 35, y la repetición de este año marcó 40 puntos, como uno. Entonces, ¿qué está pasando? Y la verdad que el siguiente personaje me asusta, porque dicen que me anda siguiendo. Quiere hacer su propio mea culpa, porque me quiere matar. Con ustedes, Quique Morandé. Y también está con nosotros el creador de las Éxitos, Carlos Pinto. Buenas noches y que se diviertan. A pesar del éxito en sintonía, el equipo de Mea Culpa sabe que tiene una responsabilidad con el público. Dejando atrás las ácidas críticas de un comienzo, Pinto y el equipo de Mea Culpa saben que detrás del programa existe una gran responsabilidad. Yo creo que ha habido una línea transversal en la historia como periodista realizador, que es la cosa social. Y cuando ella está inmersa, digamos, cuando hay una reflexión de ese carácter en los programas, yo me incorporo muy fácilmente. Y en todo lo que hago está inmiscuida la cosa social. Considerado modelo, las cosas han cambiado favorablemente. O sea, yo creo que es un elemento súper contundente y súper bueno para el periodismo. Yo lo traslado del drama, de una serie dramática al periodismo. A mí me parece súper bueno. O sea, mientras más la gente pueda saber y conocer in situ las cosas que están pasando, creo que se informa mejor. Con la desaparición de la joven Catherine Castro Ollarse, 26 años. Es re importante, yo creo que para la sociedad, poder ver a un personaje que ha cometido una situación tan deleznable, verlo cara a cara y ver esa humanidad también. Un tipo que es capaz de quebrarse, llorar y estar muchas veces sinceramente arrepentido de lo que hizo. Mi intención no es dejar a esa persona, como muchos pretenden, de héroe, ni mucho menos, sino transmitirle al público una situación que como experiencia ajena debiera no repetirse cuando el ser humano común y corriente, el televidente, se encuentre en una situación parecida. En sectores populares, el Mea Culpa es considerado no un programa de entretención, ni un programa de estudio sociológico de la realidad, sino que un programa educativo. En muchos sectores, como te decía, populares, la gente ve Mea Culpa, los padres le dicen al hijo, mira, siéntate acá, mira esto, si seguía así va a llegar quizás a cometer el mismo crimen. Lo único que te puedo decir es que estas pequeñas historias, humildes historias, de gente común y corriente, llevadas a la pantalla como la hemos llevado, han cautivado a la gente incluso más que antes. Parece lejano pensar que Carlos Pinto abandone el programa con mayor rating de la televisión chilena. Yo creo que mientras diga acción, lo va a pasar muy bien. Tiene que estar ahí, o sea, haciendo o este o el otro, cualquier proyecto siempre lo va a pasar bien. Dicen que no hay nada más moderno que un clásico.
El programa es un clásico y yo quiero seguir. Si hay público que nos quiere ver, yo voy a seguir. Si hay público que nos quiere ver, yo voy a seguir haciéndolo. Hay muchos elementos a considerar después de haber visto este programa sobre Mea Culpa. Por un lado, es un programa exitoso, bien realizado y que muestra una realidad que existe en nuestro país, que quizás no queramos ver, pero existe. Y esto más allá de las imágenes morbosas o de la crítica. Por otro, deja en evidencia un hecho bastante curioso, y es que cualquiera de nosotros, el día de mañana, puede cometer un crimen. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana en otro Expediente B.